Filipenses capítulo 4, gloria sea al Señor. Filipenses capítulo 4, cambiando nuestra manera de pensar, es el tema que vamos a desarrollar y vamos a tener como texto base Filipenses capítulo 4. Vamos a compartir la lectura desde el versículo 4 a el 8. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Verso 5. Pues la riqueza sea conocida de todos los hombres y el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cambiando nuestra manera de pensar. El hombre es, hermano, lo que piensa. Nuestros pensamientos definen nuestras actitudes, definen nuestra vida. Y es, hermano, el centro de ataque del mundo y del enemigo. Por eso es sumamente importante, hermano, que pongamos atención en la palabra de Dios y veamos qué es lo que Dios propone para la iglesia, qué es lo que propone para la vida de cada uno de nosotros. Es a través de la revelación de la palabra, hermano, cómo el hombre puede cambiar su destino, su eternidad, si cambia su manera de pensar. Tres cosas pueden haber en la mente del hombre: puede estar el mundo, puede estar el enemigo o la palabra de Dios. Nosotros vamos a escoger qué es lo que vamos a poner en nuestra mente, porque lo que haya en nuestra mente va a definir lo que somos. Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, le dice en el versículo 8: por lo demás, hermanos, aquí en el versículo 8 está hablando de la conducta que se requiere de un hombre que ha entregado su vida a Dios, de alguien que está siendo transformado. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que pasamos pensando todo el día? Eso va a definir nuestra vida, nuestro estilo de vida. Y es sumamente importante, ya que el apóstol Pablo le dedicó mucha atención a la mente del creyente. Un creyente, un hombre que ha conocido a Cristo, hermano, ha sido salvo. Y el segundo paso es consagrarse. Ok, yo ya soy salvo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Consagrarme a Dios. Pero no me puedo consagrar a Dios si no le he entregado mis pensamientos y mi mente al Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 1 y 2. No podemos consagrarnos a Dios si no le hemos consagrado nuestra mente, si no estamos siendo renovados. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. Pablo nos está invitando no solo a conocer la voluntad de Dios, sino a disfrutarla, a experimentarla, a hacerla nuestra. Vivir dentro de la voluntad de Dios significa que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo han sido sometidos a la guía, al quebrantamiento y a la renovación de la palabra de Dios. El mundo, el enemigo y la palabra es lo que puede habitar en nuestra mente. El hombre va a escoger de qué se va a alimentar. Se va a alimentar de lo que dice el mundo, se va a alimentar de lo que el diablo nos ofrece, o nos vamos a alimentar de la palabra de Dios. Es importante, hermano, que entendamos que Dios está más interesado en cambiar nuestra manera de pensar que nuestras circunstancias. Normalmente nosotros queremos todo lo contrario. Queremos que el Señor cambie nuestras circunstancias, se lleve el dolor, se lleve el fracaso, se lleve nuestras enfermedades. Pero no, Dios no va a cambiar mis circunstancias, Dios va a cambiar mi manera de pensar. Porque cuando cambia mi manera de pensar, cambian nuestras circunstancias. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No aceptamos que el mundo nos imponga su manera de pensar, su filosofía. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Está hablando de un cambio de mentalidad, está hablando de una renovación en nuestra mente, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, si creemos que hay un Dios y entendemos que hay un Dios que es todopoderoso, obvio, tendríamos que seguirle, tendríamos que entregarnos, pero como que si hay una separación entre lo que hacemos y lo que pensamos, y eso no puede ser. Lo que pensamos, eso somos, y eso hacemos. Por eso es muy importante, hermano, cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a ver tres cosas por las que es sumamente importante que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Número uno, porque nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Antes de hacer algo, lo hemos pensado. Nada ocurre por reacción. Nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Cada acción comienza con un pensamiento. Si no lo pienso, no lo hago. La vida está centrada, hermano, en la relación que yo tengo con mi entorno, conmigo mismo y con Dios. Y de ello saco mis valores y tengo la perspectiva de la vida. Pero si yo no estoy anclado a la palabra de Dios, mi percepción de la vida, mi percepción de mí mismo y de Dios va a ser totalmente diferente. Por eso es importante pensar y ver quién controla nuestros pensamientos. Porque, hermano, si nuestros pensamientos no los está controlando Dios, alguien los va a controlar. O los controla el Señor, o los controla el enemigo. ¿Quién está controlando nuestros pensamientos? Porque, hermano, lo que se pone aquí es determinante. Lo que hay en nuestra mente determina nuestra eternidad. Cada acción, cada palabra comienza con un pensamiento. Miren lo que dice el Salmo 94, versículo 11. Salmo 94, versículo 11. Nuestra manera de pensar va a dictar nuestro estilo de vida
y algo más grave o más grande, nuestra eternidad. Salmo 94, mire lo que dice el versículo 11, póngale atención. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Una mente que no está en Dios es una mente que está llena de vanidad. Y la vanidad es algo vano, es algo, hermano, que ha perdido valor, que no tiene valor. Por eso dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Hermano, dirigir y sostener nuestra vida por lo que el mundo me da es un grave error, porque ¿qué es lo que encontramos en el mundo? Vanidad. Encontrar, hermano, el mundo crea necesidades. Mire, tenemos cosas que no necesitamos, pero como el mundo me las ofreció, yo las tengo. El mundo quiere gobernar mi estilo de vida, y por eso, hermano, el hombre fracasa. ¿Por qué? Porque su mente está llena de vanidad. ¿Qué es una mente llena de vanidad? Una mente, número uno, que se ha apartado de Dios. Una mente que se gobierna a sí mismo. Mire, tomar nuestras propias decisiones tiene un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos experiencia. Porque nosotros, hermano, no sabemos tomar buenas decisiones. Toda decisión que el hombre toma fuera de Dios es un riesgo y va al fracaso. Nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Yo soy lo que pienso. Antes de hacer algo lo he pensado. Antes de hablar yo lo he pensado. Toda nuestra vida está dirigida por nuestros pensamientos. El problema es, como le digo, ¿qué estoy poniendo aquí? ¿De qué estoy alimentándome? ¿Qué estoy guardando en mi mente? Esa es la enorme diferencia. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Hermano, es obvio, a Dios no le sorprende nada de lo que el hombre hace. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Por qué es importante cambiar nuestra manera de pensar? Número uno, porque mis pensamientos controlan mi vida. Y si yo no estoy lleno de los pensamientos de Dios, voy a estar lleno de los pensamientos del mundo, del enemigo y de los míos propios. Cuando el enemigo pone un pensamiento, es tentación. Cuando Dios pone un pensamiento, es inspiración. Y cuando yo pongo un pensamiento, es una locura. Porque, hermano, fuera de Cristo no podemos pensar nada bueno. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida se maneja sobre algo. Y esto, hermano, es lo que arruina las relaciones de las personas. Toda nuestra vida está dirigida por algo y se llama interés. Yo hago algo por un interés. Yo voy a hacer este negocio o voy a sostener esta relación por un interés. Y eso, hermano, pervierte aún nuestras buenas acciones. ¿Por qué? Porque nuestro único interés tendría que ser el de exaltar a Cristo. Cuando nuestra vida se aparta de Dios, caigo en la religión, caigo en la vanidad y caigo, hermano, en la separación del Señor. Por eso es bien importante que cambiemos nuestra manera de pensar. Número uno, porque nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Número dos, porque hay una guerra en nuestra mente. Mire, cuando no conocíamos a Cristo, pues no había ningún problema, solo tenía un pensamiento. Pero cuando aceptamos a Cristo, hay dos pensamientos.
Y entramos en esa disyuntiva. Yo estaba tranquilo sin conocer a Cristo. Vivía a mi manera, hacía las cosas que yo quería y nadie me juzgaba. Cuando conozco a Cristo, comienzo a tener otro pensamiento. Algo ocurrió en mi vida y hay dos pensamientos. Hay una guerra en mi mente. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6 versículo 18. Proverbios capítulo 6 versículo 18. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 6 versículo 18. Miren lo que dice. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ese es el resultado de tener un pensamiento sin Dios. Ese es el resultado, hermano, de tener un pensamiento sin Dios. Y de hecho, si usted lo ve, lo que dice el versículo 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina mi alma. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadas de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras. De todo eso estamos llenos. Esa es la naturaleza caída que tenemos. ¿La podemos cambiar? No. ¿La podemos corregir? No. Tiene que ser cambiada, tiene que ser reemplazada por otra vida. Y en eso consiste la vida cristiana. No estoy hablando de religión, porque, hermano, lo que ha venido a dañar al hombre, la religión, de hecho la religión ha hecho más daño que bien. ¿Por qué? Porque la religión, hermano, obedece a reglas y estatutos que yo no puedo cumplir. Ok, usted ya aceptó a Cristo. Ahora que ha aceptado a Cristo, usted tiene que ser santo, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer aquello, no tiene que hacer aquello. Y nos ponen carga sobre carga y no podemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a Cristo, abrir nuestro corazón y decir: Señor, este soy yo. Y a partir de ahí, Él comienza a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque hay, hermano, una batalla en nosotros. Alguien quiere destruir nuestra vida y alguien quiere bendecir nuestra vida. El problema es que el que quiere destruir mi vida va a ocupar la mentira, va a ocupar las estrategias del mundo y va a presentar la mentira como una verdad. Y son millones los que han caído sobre esta filosofía que el enemigo ha presentado. Alguien quiere destruir nuestra vida y alguien quiere bendecir nuestra vida. Y esa batalla, hermano, la vamos a tener hasta el último día de nuestra vida. Y en tercer lugar, ¿por qué es importante cambiar nuestra manera de pensar? Porque es la clave para una vida de bendición y de paz. Miren lo que dice Isaías capítulo 26. ¿Por qué es importante cambiar nuestra manera de pensar? Porque es la clave para una vida de bendición. Hermano, entendamos, lo único que Dios quiere es bendecirnos. Y para que Él nos bendiga, tiene que sacarnos de nuestra manera de pensar, tiene que sacarnos del mundo y llevarnos a su redil. No hablo de la religión, hablo de una comunión con Dios. Cuando yo he entendido algo esencial en mi vida, necesito de Dios.
Muchos dicen, necesito un cambio de vida. Hermano, Cristo no es un cambio. Cristo es el fundamento para una verdadera vida. Podemos cambiar de país, podemos cambiar de amigos y vamos a seguir siendo lo mismo. No se trata de un cambio, se trata de poner un cimiento, un fundamento en nuestra vida y empezar a tener, ojo, una verdadera amistad con Cristo. Miren lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, y aquí viene la clave, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ok, conozco a Cristo, tengo que perseverar. Y hermano, aquí entra el meollo del problema. Perseverar o consagrarnos a Dios es determinante. No solo basta conocer a Dios, necesitamos permanecer, perseverar en eso que he creído. Y no importa lo que venga, van a haber tiempos de paz, voy a perseverar en el Señor. Van a haber tiempos de guerra, igual voy a perseverar. Van a haber tiempos de salud, tiempos de enfermedad. Yo tengo que perseverar, independientemente de cuál sea la condición o la situación en la que está. La orden de Dios es perseverar, mantenernos en nuestra manera de pensar. Un pensamiento, hermano, puede ser cambiado por otro pensamiento, pero una creencia no. Si yo he creído en Dios, si yo he creído que Cristo es Dios, hermano, eso se va a convertir en mi estilo de vida y ninguna palabra podría cambiar eso. ¿Por qué? Porque lo he hecho una experiencia. Y tenemos que llevar todo lo que hemos recibido de Dios, tenemos que llevar a la experiencia todo lo que Dios ha puesto en nuestra mente. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, tenemos que llevarlo a la experiencia. ¿Por qué? Porque eso indica un estilo de vida. Mi creencia determina un estilo de vida. Mi creencia indica, hermano, que algo cambió en mi vida, que yo he recibido algo, y es la luz de Cristo. Por eso dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Wow. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi manera de pensar? Sencillo. Debo de alimentar mi mente, debo liberar mi mente y debo dirigir mi mente con la verdad de la palabra de Dios. Hermano, esto es determinante para nuestra vida. Para cambiar mi manera de pensar, yo tengo que alimentar mi mente con la palabra, tengo que liberar mi mente con la palabra y tengo que dirigir mi mente con la palabra de Dios. O sea, el gobierno de mi vida tiene que ser cambiado por el gobierno de la palabra de Dios. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna mi pensamiento? Dios nos ha dado libre albedrío y yo voy a decidir a quién voy a seguir. Yo voy a decidir a quién me voy a entregar. Y eso, hermano, es determinante. ¿Por qué? Porque Dios no me va a obligar. Él simplemente me presenta la palabra, hermano, como un camino. Pero yo digo, pero hay otro camino. No hay otro camino. El diablo dice, no es cierto, hay otros caminos. Pero cuando yo vengo a la palabra, encuentro que solo hay un camino. No hay opciones.
Quisiera yo pensar que hay opciones. No, no hay opciones. Ahora, en el mundo sí hay opciones. El Satanás nos da opciones. Como cuando Satanás empezó a conversar con Eva, ¿verdad? Cuando le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis de los árboles de huerto. Y Eva le dijo, no, de todo podemos comer menos de este, porque el día que comamos ciertamente moriremos. ¿Y qué le dijo el diablo? Le dio una opción y le dijo, no moriréis. Pero Dios dice que voy a morir. No, Eva, no moriréis, porque Él sabe que el día que coman de ese fruto serán como Él, y Él no quiere que seamos como Él. ¿Qué hizo el diablo? Le presentó otro camino, le presentó otra opción, y hasta el día de hoy Satanás sigue haciendo lo mismo con él. Y el Señor dice, porque solo hay un camino, no hay dos, no hay tres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay. Por eso, hermano, para cambiar mi manera de pensar, yo tengo que alimentar mi mente con la palabra. Debo liberar mi mente con la palabra y debo de dirigir mi mente con la palabra de Dios. Porque, hermano, si yo no alimento mi mente con la palabra, si yo no libero mi mente con la palabra y no dirijo mi mente con la palabra, el enemigo lo va a hacer. Yo voy a decidir a quién le voy a entregar mi vida y mis pensamientos. Y aún después de haber conocido a Cristo, hay pensamientos que no tendríamos que tener. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Ya no me gobierna. El problema es cuando los pensamientos me gobiernan. O gobierno yo los pensamientos, o ellos me gobiernan. Y eso dependiendo de qué me estoy alimentando. Terminamos con Romanos, capítulo 8. Mire lo que Pablo enseña en esta porción. Romanos, capítulo 8. Mire lo que dice versículos 5 y 6. Aquí Pablo no da opción a ninguna interpretación. Hay dos clases de vida en el mundo, y Pablo la dice. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne, ¿qué dicen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y son millones que se ocupan en la carne. Son más los que ocupan su mente en la carne que en el Espíritu. Vivir dirigido por Dios es andar en el Espíritu. Pedir dirección de Dios es andar en el Espíritu. Cuando venimos a Cristo, hermano, usted y yo ya no podemos tomar nuestras propias decisiones. Es Dios quien va a tomar el control de nuestra vida. Nuestros pensamientos dirigen nuestra vida. Nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida. Y nuestros pensamientos o nos llevan hacia arriba o nos llevan hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia? La palabra de Dios es determinante, es fundamental que mi vida se establezca sobre la palabra de Dios. Y mi hermano, se lo voy a poner así: la palabra de Dios usted solo la encuentra aquí, no la va a encontrar en nada más. La palabra del diablo la va a encontrar por todas partes. Hay un mosaico de opciones y palabras donde está la filosofía, donde está el conocimiento, donde está todo aquello que alimenta la carne. El problema es que esto no alimenta la carne,
alimenta el Espíritu. Y cuando mi vida es alimentada por el Espíritu, conozco verdaderamente a Dios. Pero siendo cristiano, estoy siendo alimentado en la carne, hermano, estoy siendo engañado. ¿Por qué? Porque me dirijo por mis emociones, por lo que yo siento o por lo que yo creo. Y aquel que conoce a Cristo no se dirige por eso, se dirige únicamente por lo que está revelado en la palabra de Dios. Cambiar nuestra manera de pensar es la norma de vida de un cristiano, en la cual, hermano, le hemos entregado al Señor nuestros pensamientos, le hemos entregado nuestra vida, le hemos dicho al Señor: tú eres mi Señor. Padre Celestial, gracias, porque tú tienes un plan para nuestras vidas, Padre. Y ese es, Padre, ser lleno de ti,